Bueno, buenas noches para todos. Una jornada más de docencia, de academia, de ciencia aquí desde el Hospital Universitario San Rafael de Tunja. Hoy nos acompaña el doctor Andrés Felipe Hurtado, colega, médico especialista que labora ahí en nuestra querida institución, formado aquí también en una de las escuelas de medicina de la ciudad, anestesiólogo de la Universidad del Rosario y quien hoy es el coordinador de anestesiología del servicio de nuestro querido hospital. Doctor Hurtado, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor Fernández, muchas gracias por la invitación. Es de verdad un placer estar acá contribuyendo con estas jornadas académicas, de tanto que habíamos hablado, por fin se da la posibilidad y espero Excelente. pues que la charlita sea de su agrado y de su mayor beneficio para los pacientes. Gracias, mi doctor Hurtado. Y pues nada, sin más preámbulo, por favor, deleítenos con la charlita, muy amable. Bueno, vamos a ver. Bueno, hoy voy a hablar del tema muy importante que es el manejo perioperatorio de la presión arterial. Bueno, ya la presentación la hizo el doctor Fernández, soy médico de la Universidad de Boyacá, soy anestesiólogo de la Universidad del Rosario y actualmente pues trabajo en el Hospital San Rafael de Tunja y en el Hospital Regional de Duitama. Como todos sabemos, la hipertensión arterial pues es una condición que vemos con bastante frecuencia en nuestros pacientes mayores de 60 años y este grupo poblacional muy frecuentemente se ve sometido a procesos quirúrgicos eh, de relevancia eh, destacada, eh, lo cual hace que el manejo perioperatorio de esta condición previa pues ya digamos que se ha tenido en cuenta no solo por anestesia sino por los grupos tratantes, inclusive por los especialistas quirúrgicos que van a intervenir en esos pacientes. ¿Por qué es importante este tema? Pues que una mala planeación en paciente con hipertensión arterial lleva complicaciones a largo plazo en el manejo perioperatorio. Nosotros consideramos el espacio perioperatorio ese espacio de tiempo que hay desde el momento en que se define la cirugía hasta 30 días después del realizado el procedimiento. Y la hipertensión arterial, con las consecuencias que trae en el intraoperatorio, puede generar daños en órganos importantes como el corazón, el riñón, inclusive el cerebro, así como complicar una cirugía por la hipertensión intraoperatoria con el sangrado. Siguiente. Entonces, nosotros no buscamos normalizar unas cifras tensionales, no vamos detrás de un número. Lo que buscamos en anestesia es disminuir el riesgo o minimizar el riesgo que traer un paciente no controlado a anestesia implica. Habitualmente el riesgo mayor está relacionado con la hipotensión intraoperatoria, que pues trae como consecuencia la hipoperfusión a órganos vitales y eso complicaciones a largo plazo como daño renal, etcétera. Entonces, tratamos de mitigar dos cosas y es, por un lado, ese riesgo propio de la hipertensión y la anestesia, asociada a la anestesia, y por otro lado, el tema de retrasar los procedimientos quirúrgicos por un mal control de la tensión arterial. Ese riesgo de retrasar la cirugía está básicamente relacionado con progresión de las enfermedades, un impacto logístico en hospitales como el nuestro, por ejemplo, el tema de los reemplazos articulares, que lleva una logística detrás para que esos reemplazos lleguen, y un retraso, cancelación de cirugía por un paciente mal controlado, pues implica o tiene algunas implicaciones no solo económicas, sino también emocionales en el paciente. Entonces, las cifras tensionales elevadas de manera aislada en un paciente en el preoperatorio tienen varios factores. El primero es que en el estado perioperatorio la presión arterial puede elevarse por ansiedad, por dolor,
por una activación simpática producto de estímulos externos o por un mal control. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos a eso, a mirar qué condición tiene el paciente que encontramos hipertenso antes de una cirugía para poder tomar la decisión si lo operamos o no. ¿De acuerdo? Entonces, una hipertensión transitoria no es reflejo de un estado crónico mal controlado, es lo primero que tengo que decir. Y lo otro es que dependiendo de ese análisis, esa evaluación que nosotros hacemos en el preoperatorio, nosotros estadificamos el paciente y de acuerdo al estado de hipertensión 1 o 2, pues el paciente puede ser llevado a cirugía, pero unas cifras tensionales fuera de una meta que ya les voy a hablar, pues seguramente es un alto riesgo, no solo desde el punto de vista cardiovascular, sino quirúrgico, y ese paciente tendrá que ser diferido una vez controle sus cifras tensionales, ser llevado a cirugía. Siguiente. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Antes pasaba que la cancelación de cirugías básicamente estaba reflejada por el hallazgo de una cifra de tensión arterial elevada de manera aislada. Hoy ese paradigma tiende a cambiar y en los últimos 4 años las guías han reflejado un cambio en la conducta frente al paciente hipertenso no controlado. Entonces, lo que buscamos es evaluar por qué está hipertenso, ¿cierto? ¿Qué condiciones han llevado a ese paciente a que se presente hipertenso antes de la cirugía? Y hacer una evaluación global del paciente, con evaluación del riesgo cardiovascular, con unas calculadoras de riesgo que nosotros usamos. Y lo que intentamos hacer es disminuir el riesgo de que ese paciente presente alteraciones de su tensión arterial en el intraoperatorio y básicamente con eso buscamos garantizar la perfusión de órganos vitales en ese paciente. Entonces, ¿cuáles son esos umbrales que tenemos para esa toma de decisiones? Por un lado, entonces, tenemos ese paciente que nos llega a consulta, ¿cierto? Y que nosotros encontramos hipertenso o en estadio 1 y 2 de su tensión arterial. Hacemos una evaluación, lo ideal y lo que las guías recomiendan es una evaluación de los últimos 12 meses para mirar cómo ha sido el comportamiento de esas cifras tensionales durante esos meses. Si el paciente presenta unas cifras tensionales en esos últimos meses y en la evaluación de la consulta externa menor a 160/100 de tensión arterial, ese paciente es candidato a ir a cirugía. Si el paciente presenta tensión arterial por encima de 160/100, pues ese paciente no puede ser llevado a cirugía y debe ser remitido al internista para una evaluación de su tratamiento y optimizar el manejo antes de programar la cirugía. El valor que ven ahí de 170 y 115 hace referencia a la guía que sacó la Sociedad Británica de Anestesia en marzo de este año, y ellos suben el umbral porque se han dado cuenta que digamos que no tener cifras tensionales controladas o en unos rangos esperados en un número definido no cambia los resultados a largo plazo desde el punto de vista cardiovascular. Es decir, tener esos rangos más altos no aumenta la mortalidad, ¿de acuerdo? Y sí favorece que el paciente se opere más rápido, solucione sus problemas más rápido, etcétera, etcétera. Ahora, cuando dice ahí atención secundaria, hace referencia a esos pacientes que ya están en el hospital, que van a ser llevados a una cirugía programada y que presentan cifras tensionales elevadas. Entonces, el rango para decir el paciente no va a cirugía son cifras tensionales mayor de 180 a 120. Por debajo de 180 y 120 en ese paciente que ya está en cirugía, que se le está haciendo la valoración preanestésica, por debajo de ese umbral puede ir a cirugía sin ningún problema. Bueno, siguiente. Entonces, ¿cómo es la fisiología
o fisiológicamente, digamos, un resumen rápido de lo que pasa acá. Y es que el paciente que está en salas de cirugía puede tener una respuesta simpática a varios estímulos. La ansiedad, el temor que tiene de la cirugía propia, el hecho de ser sometido acostado en una cama, ya el paciente que está bajo anestesia y se le hace una laringoscopia, se intuba, él tiene una respuesta simpática a esos estímulos externos a pesar de los medicamentos que tenemos. Y las recomendaciones, pues como siempre saben, es el uso de unos medicamentos como la lidocaína para disminuir la respuesta a esos estímulos. Básicamente esa respuesta a estímulos y esa activación simpática lo que lleva es aumentos de la presión arterial y aumentos de la frecuencia cardíaca. ¿Listo? Y intraoperatoriamente el paciente puede tener variabilidad hemodinámica, puede tener picos hipertensivos o deterioro de la presión arterial de manera crítica también, dada a esa adaptabilidad fisiológica que ha tenido el paciente hipertenso en su cronicidad de la enfermedad. Entonces estos pacientes pierden elasticidad vascular y la mayor parte de ellos tienen formulado un diurético que los hace hipovolémicos a la hora de enfrentarse a una anestesia y a una cirugía, lo cual hace que esa variabilidad hemodinámica pues, se presente con relativa frecuencia en estos pacientes. Entonces, básicamente esa fisiología de respuesta a estímulos externos y una adaptabilidad que ha tenido el paciente en el periodo de su enfermedad hace que ese paciente tenga una labilidad hemodinámica durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías y el protocolo institucional? Que debemos tomar muy bien la tensión arterial. Entonces, el paciente debe estar, antes de someterlo a anestesia y a cirugía, el paciente debe estar sentado con un manguito que cumpla las condiciones, preferiblemente sea medida la arteria braquial, tiene que estar sentado en silencio con un reposo previo de 3 minutos y digamos que si las cifras tensionales en esas condiciones están fuera de las metas, se debe repetir la toma en el brazo contralateral y comparar. ¿De acuerdo? Siguiente. Entonces, básicamente, en esa evaluación lo que nosotros hacemos es un recuento, como les dije, de los 12 últimos meses de cómo ha sido el comportamiento de las cifras tensionales en ese tipo de pacientes. La idea es descartar que el paciente no tenga ese síndrome de bata blanca cuando yo lo estoy evaluando, ¿cierto? Y la única forma de evaluar eso es viendo sus antecedentes de toma de tensión, de resultados de toma de tensión. Y lo otro es que si el paciente es hipertenso crónico, pues yo tengo que evaluar cuál ha sido el compromiso de órganos blancos producto de su enfermedad arterial, cómo intentar identificar la hipertrofia del ventrículo izquierdo, los antecedentes de enfermedad coronaria, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular, y para eso nosotros en anestesia usamos unas calculadoras de riesgo o unos score de riesgo cardiovascular que no son útiles para tratar de evaluar eso. Vuelvo y pongo ahí, se sugiere que una vez hecha esa evaluación y yo encuentre pacientes por fuera de esa meta, de esos rangos de 180 a 120 de tensión arterial, pues el paciente no puede ser llevado a cirugía y tiene que diferirse el procedimiento una vez sus condiciones pues permitan el procedimiento quirúrgico. Entonces este es un flujograma, digamos, estaba en uno de los artículos, que básicamente lo que me dice es que en la evaluación preoperatoria yo puedo encontrar pacientes que tienen antecedente de hipertensión arterial y que en los últimos 12 meses tienen tensiones arteriales por debajo de 160-100 o documentados en la historia clínica o 155-95 documentados en sus libretas de apuntes, que muchos ellos llevan sus apuntes o registros en casa de tensión arterial, y que si tengo esos pacientes por debajo de esos rangos, el paciente
yo lo puedo programar a cirugía electiva. Pero si el paciente no está en esos rangos o encuentro mediciones por fuera de esos rangos, pero ya lo tengo ahí a punto de entrarlo a sala de cirugía, si tiene menos de 180, 120 de tensión arterial, lo puedo llevar a cirugía, pero si está por fuera de ese valor, me toca diferir el procedimiento y que lo vea su especialista o su médico que lo controla de manera ambulatoria ese estado crónico. Siguiente. Entonces, aquí surge otro paradigma. Hasta guías recientes, hasta hace poco tiempo, se consideraba que se debía suspender los inhibidores de la ECA y los ARA2 antes del procedimiento quirúrgico. En el año 2024, un estudio, un ensayo robusto, bien hechecito, dos grupos de pacientes, o en unos se suspendieron este grupo de medicamentos, en otros no, y lo que encontraron fue que no había diferencia significativa en los desenlaces a 30 días en los pacientes en los que no se suspendía el medicamento. Y por el contrario, en los que sí se suspendía el medicamento se encontraban mucha variabilidad hemodinámica intraoperatoria, producto posiblemente del rebote que daba suspender los medicamentos. Entonces, a partir de este estudio, los británicos en las nuevas guías de marzo de este año recomiendan no suspender el manejo antihipertensivo que traen los pacientes y dejarlo así porque es mucho más fácil, digamos, entre comillas, manejar una hipotensión intraoperatoria que no una hipertensión de rebote intraoperatoria. Y con menos daño la hipotensión que la hipertensión intraoperatoria. Siguiente. En el manejo intraoperatorio, pues ya del resorte del anestesiólogo, pero básicamente lo que buscamos es que ese paciente con antecedente de hipertensión arterial no tenga un deterioro mayor al 20% de su valor basal de las cifras tensionales medias. Tener cifras tensionales medias o una hipotensión prolongada por unas cifras tensionales medias por debajo de 65 en el tiempo y prolongado se asocia a mayor injuria renal y a otras lesiones como lesión miocárdica, etc. Y rangos por debajo de menor a 55 milímetros de mercurio de presión arterial media definitivamente sí está relacionada con daño renal agudo y con lesión miocárdica intraoperatoria. Entonces, en este tipo de pacientes, en el paciente hipertenso que viene con manejo, básicamente la recomendación es que hecha la evaluación, mirando el paciente, mirando sus factores de riesgo, mirando qué tan juicioso ha estado con sus medicamentos, etcétera, yo planeo una anestesia para evitar esos deterioros de las cifras tensionales y por un lado eso y por otro lado evitar las descargas simpáticas exageradas al estrés quirúrgico y a todos esos estímulos que ya nombré anteriormente. Entonces, el planeamiento con fluidos, el planeamiento con vasopresores, básicamente hace que durante el procedimiento quirúrgico el paciente se mantenga estable y yo no tenga mayores repercusiones intraoperatorias en ese tipo de pacientes. Siguiente. Básicamente, si tengo en el intraoperatorio crisis hipertensivas o elevaciones de la tensión arterial, tengo que evaluar dos cosas. Si evidentemente la crisis hipertensiva es franca y no está asociada a un mal plano anestésico o a un mal control del dolor intraoperatorio, yo tengo que usar medicamentos antihipertensivos de acción corta y que pueda titular de manera rápida. Labetalol, nitroglicerina, intraoperatorio. Tengo que solucionarle el tema de la crisis hipertensiva rápido a ese paciente. Pero si el paciente presenta una elevación leve o moderada de las cifras tensionales, yo tengo que evaluar en el intraoperatorio cómo está el estado anestésico, cómo está la anestesia y cómo está desde el punto de vista ventilatorio, si tiene hipoxemia o hipercapnia, para corregirla ahí y que esas elevaciones de las tensiones arteriales no traigan consecuencias para ese paciente. Y el otro escenario es en el posoperatorio, en las unidades
de recuperación post-anestésica o de cuidado post-anestésico, donde también se presenta de manera frecuente estados de hipertensión, y básicamente en estas áreas de recuperación y de cuidados, la evaluación es fundamental. El dolor, la hipoxemia, la retención urinaria, la hipercapnia, inclusive la agitación, son factores que me producen aumento de la tensión arterial en el paciente en recuperación, en el posoperatorio, y que debo corregir de manera relativamente rápida. Entonces, corregir el desencadenante y mirar si una vez corregidos los desencadenantes, la tensión arterial persiste, pues debo iniciar manejo farmacológico con labetalol o metoprolol, que son medicamentos de, de vida media corta y que son fáciles de titular en este tipo de pacientes. Siguiente. En la evidencia o en la recopilación de evidencia que hice básicamente del 2024 a la época, a hoy, encontré que de manera intraoperatoria la recomendación siempre es mantener las presiones arterial media por encima de 70. Como dije al principio de la charla, esos umbrales tienden a cambiar con el objetivo de disminuir los riesgos del paciente. Bueno, entonces, en los ensayos clínicos, en las guías que uno encuentra, en los protocolos institucionales, habitualmente encuentra 65 como número mágico para mantener la presión arterial media en los pacientes de manera intraoperatoria. Pero hoy en día se está hablando de más de 70 milímetros de mercurio para mantener perfusión de órganos y mitigar los riesgos en este tipo de pacientes. Y dentro de las conclusiones, básicamente, tener presente que no se deben tratar cifras de tensión arterial aisladas. La decisión de posponer cirugías debe basarse en la clínica del paciente y no únicamente en el número que nos da el monitor. Siempre debe evaluarse el riesgo global del paciente, ese riesgo cardiovascular del paciente, evaluando órganos blancos como corazón, riñón y cerebro, para dirigir la terapia preoperatoria e intraoperatoria, inclusive el posoperatorio. Pacientes con cifras tensionales elevadas, mal controladas, que van a una cirugía, pero que además tienen órganos blancos comprometidos, probablemente requieran una unidad de cuidado intensivo. Entonces, esa evaluación del riesgo global nos permite tomar decisiones como reservar una cama en UCI, por ejemplo. El enemigo principal es la hipotensión. Entonces, puse el número 65 porque actualmente la mayor parte de las guías siguen nombrando 65 milímetros de mercurio de presión arterial media como el objetivo a no pasar. Pero el futuro va a ser 70 para evitar el daño renal, el daño miocárdico, el daño cerebral. Mantener perfusión de órganos blancos. Y mantener la presión arterial basal lo más fisiológicamente posible. Eso quiere decir que no permitir el deterioro de las cifras tensionales mayor al 20% de esa tensión arterial basal con la que yo encuentro el paciente en esa evaluación inicial. Optimizar la medicación básicamente habla de mantener los antihipertensivos inclusive el día de la cirugía. Romper paradigmas en la suspensión de medicamentos y siempre desde el punto de vista anestésico evaluar la posibilidad de soporte vasopresor o de fluidos intraoperatorio dependiendo de la evaluación que se haga. Siguiente. Entonces, no se trata de cumplir o de bajar la presión a un número establecido. Como se dieron cuenta, cada vez somos más permisivos en llevar pacientes hipertensos al quirófano, ¿sí?
Lo que se trata es de disminuir los riesgos asociados a hipotensiones, a hipertensiones, riesgos asociados a postergar el procedimiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque corregir un número de manera abrupta, como uno lo ve, el paciente que va a cirugía está elevada las cifras tensionales y le administran una clonidina antes de bajarlo a salas de cirugía. Básicamente no corrige ese error o ese problema fisiológico, sino básicamente corrige un número. Y lo que hace es que desplaza esa autorregulación que trae el paciente de manera crónica y lo que genera es mayor comorbilidad en esos pacientes. Es decir, la invitación no es a corregir un número, sino simplemente a hacer una evaluación general del paciente para poder determinar si el paciente es apto o no para cirugía. Cuando se realiza eso, cuando se baja de manera abrupta las cifras tensionales, ese paciente o su organismo y esos órganos no alcanzan a adaptarse a ese cambio rápido y lo que genera es una hipotensión marcada intraoperatoria y eso lo vemos. Pacientes que corrigen rápidamente las cifras tensionales antes de bajarlo a cirugía, lo vemos con hipotensión marcadísima posterior a la anestesia y en el intraoperatorio pues con variabilidad hemodinámica a veces difícil de manejar. Entonces la invitación es a no corregir números, a evaluar el paciente y sobre todo a tener un diálogo continuo con las especialidades tratantes de esos pacientes crónicos para tomar la mejor decisión en el paciente. Estas son las referencias tomadas y pues nada, agradecerles este espacio para hablar un poquito de este tema que es muy importante y que vemos a diario en nuestros quirófanos. Muchas gracias. Doctor Hurtado, muchísimas gracias por esa charla tan detallada, tan clara. Creo que es un problema con el que se enfrentan a diario ustedes y también que a veces influye en los resultados y en lo que hacemos nosotros desde el otro lado de la balanza, que somos la parte quirúrgica. Y sin embargo, pero trabajamos siempre en equipo. La invitación, darle las gracias y la invitación para que el servicio de anestesia siga aportándonos con ese conocimiento, con esas cosas científicas y con estos espacios que a la final lo que buscan es que nuestro hospital crezca desde un punto de vista académico-científico y que también nuestros estudiantes y nosotros mismos, que a veces no sabemos muchos temas de esto, hay cosas que yo no sabía, por ejemplo, y que me pareció muy curiosa e interesante, hasta para pelearles a ustedes mismos cuando le vayan a cancelar un paciente. Entonces son Esta es la temas idea. muy chéveres. Entonces, no, pues nada, muchísimas gracias, mi doctor Hurtado, muy amable. Bueno, un gusto. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. La acreditación es un reconocimiento que certifica que una institución cumple con altos estándares de calidad para brindar una atención segura y excelente, centrada siempre en el paciente y su familia. Y en el San Rafa hemos decidido con firmeza postularnos para que nuestro hospital esté acreditado. Lograr el sello de acreditación nos permitirá continuar como hospital universitario. Significa que más de 1.000 personas en formación de todo el país continúen llegando a nuestro San Rafa y a nuestro Boyacá. Significa que un paciente del Centro Oriente colombiano esté en manos de los mejores. Significa el orgullo más grande para cada uno de los 2.000 trabajadores, incluyéndolo a usted. Y para lograrlo depende de su merced. Sí, de su compromiso con cada una de las actividades que realiza en su proceso, de su amor y entrega diaria a la institución.